en este momento son integrantes de esta reunión, sobre todo para tocar un... Bien, cuando ustedes me dicen, yo ya termino. Ustedes me dicen, ya puede empezar y termino ya. Me falta muy preciso, en unos 2 minutos ya termino. Ya están casi todos, coronel. Si usted Ya tú gusta, dale la orden. podemos Coronel, seguir. adelante, no hay apuro, tenemos tiempo, así que no se apure, más bien desarrolle el tema, puede profundizar el tema sin ningún Ya está problema. bien, muchas gracias. Sí, en realidad ya estuve en el epílogo, ya. Está bien. Adelante, Bien, ya estamos ustedes me grabando. dirán cuándo empiezo. Adelante. Ya, perfecto. Muchas gracias. Retornamos. Eh, luego de haber corregido algunas fallas técnicas, les decía de que ha llegado el momento en el Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente después de las elecciones del 18 de octubre, si es que se realizan, el nuevo gobierno tiene que comenzar a escuchar a este sector de la policía, porque tenemos argumentos sólidos como para poder explicar el por qué la policía boliviana debe cambiar de modelo, de policía gubernamental a policía profesional, que tenga un mayor acercamiento a la sociedad. Pero no solamente un acercamiento, sino también que tenga que responder a la sociedad, sus demandas, en varios temas, y subalternizarse a la sociedad, y no subalternizarse a la clase política o a los gobiernos de turno, que circunstancialmente están administrando el Estado. Cuando digo injerencia de la clase política en la policía boliviana, me refiero concretamente a lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Resulta de que en el régimen de la policía, la Constitución Política del Estado evidentemente establece que la policía boliviana depende del presidente del Estado, por intermedio del ministro de Gobierno. Pero lo más lacerante de la Constitución para esta dependencia es el artículo 172, inciso 17. ¿Qué dice ese artículo de la Constitución cuando habla del órgano ejecutivo, de las atribuciones del presidente? Dice, parágrafo 17, designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Luego el parágrafo 18 dice, designar y destituir al comandante general de la Policía Boliviana. Este inciso obviamente da lugar a una injerencia, pero muy grande, de la clase política sobre la policía. Y eso se ha visto en los últimos 20 años. Aquel oficial que se ha preparado académicamente para comandar la institución, muchas veces por este artículo, los presidentes que asumían la administración del Estado veían por conveniente que no podían designarle a él, sino a otro. Entonces, esta injerencia se da en la designación de cargos, especialmente de comandantes generales. Y esto, a medida que ha ido pasando los años, se ha ido desvirtuando las bases y principios institucionales y realmente ha llegado a extremos porque jefes de la policía que inclusive fueron cuestionados por la Comisión de Hechos Delictivos han sido nombrados comandantes, sin respetar
la jerarquía de antigüedad, sin respetar los antecedentes meritocráticos de un jefe. Por lo tanto, a esa injerencia me refiero. Y si ese comandante no obedece la política gubernamental, es decir, la política de un partido de gobierno, entonces el presidente lo destituye. Eso hemos visto varias veces. En un solo año han habido 2 o 3 comandantes generales porque los han destituido. Entonces, esto no puede continuar. Se desnaturaliza la institucionalidad. Es decir, se desvirtúan esos principios que tiene la policía. Y hay que ser autocríticos. Yo soy uno de los convencidos que la policía tiene que ser autocrítico para justamente identificar las fortalezas y debilidades que tiene nuestra institución policial. Creo yo de que al plantear de que el modelo de policía gubernamental debe ser cambiado en Bolivia, no estoy haciendo otra cosa que aportar académicamente. Gobierno que suba al poder tiene que conocer y tiene que saber que el modelo de policía gubernamental ha caducado en Bolivia y si continuamos con este modelo vamos a generar un malestar en la sociedad. ¿Y dónde se ha develado esto? En los cabildos. Imagínense la policía boliviana en los sucesos de noviembre del 2019 no se ha amotinado, como dicen muchos medios de comunicación y algunos analistas políticos. Yo no comparto ese criterio. La policía boliviana se ha replegado a sus unidades para salir en defensa de la sociedad y de la democracia, que es muy diferente a un amotinamiento. Porque los amotinamientos se dan en cárceles y se dan en cuarteles militares. Entonces, lo que la policía ha hecho es replegarse a sus unidades policiales y defender la democracia que en ese momento se encontraba en un grave peligro. Y para cualquier analista político, esta actitud que tuvo la policía ha logrado pacificar el país. Con esa actitud que ha tomado la policía, se ha logrado la simpatía de la sociedad. Y en ese momento se han escuchado en diferentes cabildos que la policía ha recuperado la credibilidad de la sociedad, que la policía está junto a su pueblo, que la policía ha defendido la democracia y que la policía por primera vez está marchando junto a su pueblo. Estos actos nos hacen pensar de que gran parte de la población en ese momento nuevamente ha creído en su institución policial. Entonces, académicamente nos hace analizar estos hechos de que la policía boliviana necesariamente tiene que trabajar junto a su pueblo, necesariamente tiene que diseñar políticas institucionales tendientes a servir y proteger a su pueblo, a la sociedad en su conjunto. Y esto tengo que subrayarlo para que puedan entender los políticos que después de las próximas elecciones asuman el poder. Porque va a ser un rol histórico. Realmente lo que ha pasado en noviembre y octubre y noviembre del 2019 nos tiene que llamar profundamente la atención. Sobre todo el comportamiento de la sociedad en los diferentes cabildos. ¿Qué decían en los cabildos? Decían que a la policía se le tiene que devolver la dignificación, a la policía se le tiene que
devolver sus funciones y atribuciones que están en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Policía. Que a la policía se le debe dar mejores días, que se le debe dar un salario digno, que se le debe dar una jubilación digna y que también se debe atender el tema de salud, educación y medios. Y eso no lo ha dicho un ciudadano, no lo ha dicho un partido político, no lo ha dicho un líder político, lo ha dicho un cabildo. Y no solamente un cabildo en Santa Cruz, sino en Cochabamba, en Santa Cruz, es decir, en los 9 departamentos. Y en los 9 departamentos, los efectivos policiales se han unido a su pueblo. Y este hecho histórico nos tiene que llamar poderosamente la atención. Creo que es necesario que los cientistas políticos, los analistas políticos, aquellas personas que hoy en día forman un partido político, tienen que tomar muy en cuenta lo que ha pasado en este octubre y noviembre del 2019. Ya que no han tenido la lección aprendida de lo que ocurrió en octubre del 2003, cuando el ejército ha tenido que enfrentarse con la policía. Y luego la policía nuevamente ha recibido el respaldo y el apoyo de la sociedad. Entonces son hechos históricos que nos tienen que llamar poderosamente la atención, que algo está fallando. Y ese algo que está fallando es justamente el modelo. Pero no solamente en Bolivia, repito, sino también en algunos países de nuestra región, que tienen el mismo problema, la dependencia política, la injerencia política, los intereses políticos antes que los intereses de la sociedad. Entonces creo que la constitución política del Estado, cuando le da esas funciones y atribuciones a la policía de la defensa de la sociedad, creo que está siendo muy claro, ¿no? Que la policía tiene que estar permanentemente defendiendo a la sociedad, cumpliendo y hacer cumplir la ley y sobre todo conservar el orden público. Creo que es muy importante estos aspectos y no tiene que ser utilizado como un instrumento de poder para los políticos, para solamente utilizar bajo sus intereses. Y repito, 6 gobiernos han intentado reformar y transformar la policía, pero no lo consiguieron. Desde 1982 a la fecha. El que más ha intentado ha sido el último gobierno, 4 intentos, y todos fracasaron. Los 4 intentos fracasaron. Y al contrario, más bien les escenaron funciones y atribuciones. Entonces, creo yo de que tenemos que realizar un análisis profundo sobre el comportamiento de la política sobre la policía. Con esto, creo que hemos dado una introducción importante a este espacio que nos están brindando ustedes y que nosotros, obviamente, la parte académica, queremos también hacer conocer nuestro pensamiento. Estoy a su disposición para cualquier otra pregunta o análisis que quieran realizar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, coronel, por la exposición. Obviamente lo queremos invitar para profundizar algunos temas que vemos que son realmente importantes. Ya, así que vamos a abrir el micrófono para que todos aquellos que quieran preguntar, salir de dudas, consultarle algo al coronel, por favor, puedan hacerlo. Ya, así que micrófono abierto si tienen consultas, dudas, adelante, por favor.
Nuestro hermano Oscar Vargas está levantando la mano, Fernando. Adelante, Oscar. Buenas noches a todos, bendiciones abundantes. Muchas gracias, coronel, por su exposición. Yo la primera pregunta que quería hacerle es que antes de los sucesos del año pasado, ha habido grandes anuncios de cambios tecnológicos en la policía, ¿no? Con la implementación de la tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, la instalación de videocámaras 300 en Santa Cruz, en el Alto, y con tecnologías que en otros países como en Estados Unidos, en Europa, están prohibidas porque eh, hacen invasión se toma datos sin el permiso de los ciudadanos, ¿no? Y tal vez Bolivia es un experimento social, porque ahora en época de pandemia se está utilizando mucho en los países asiáticos, en China, pero también en Japón, para poder hacer el reconocimiento de las personas que, que han sido infectadas, que no salgan de sus hogares. Entonces es también un momento en que Google, IBM, Bill Gates está anunciando la venta de esa tecnología de reconocimiento facial en unos lentecitos que va a poner a la venta, ¿no? Uno compra unos lentecitos así como de Superman y puede ver, puede tener toda la información de la persona que está viendo. Lo que, entonces, la pregunta, coronel, era que si es ese cambio que parece inevitable que va a invadir la privacidad de la gente, va a cambiar el rol del policía que va a tener que trabajar con la información, no solamente el reconocimiento facial, sino de las placas también, y ese cambio tecnológico podría ayudar al cambio que usted pide, que es institucional, ¿no? Pero que nadie se va a atrever a hacerlo, porque, bueno, a cada gobierno le va a convenir tener a la policía bajo su mando, pero si tienen esa tecnología, podrían tener una cierta independencia. Esa es la pregunta, coronel. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Indudablemente tengo dos respuestas en realidad. Respecto a las cámaras de videovigilancia de última tecnología, evidentemente tienen la capacidad de hacer reconocimiento de rostros y también la identificación de las placas y otras virtudes. Pero para esto se necesita necesariamente de que el software tenga un almacenamiento de datos. A un principio se pensaba hacer un censo en las cárceles y también hacer un censo de todos aquellos infractores de la ley que a diario están de alguna manera siendo detenidos y cometiendo algunos hechos delictivos, para que luego de que estas personas tengan esos antecedentes, estas cámaras puedan hacer un reconocimiento facial de inmediato. Pero aún no se cuenta con ese banco de datos, recién se está empezando a trabajar para almacenar y eso seguramente va a tomar su tiempo. La infraestructura del BOL 110 que está en la ciudad de La Paz tiene la capacidad para poder monitorear los 9 departamentos, pero aún está recién en la fase 2, ingresando a la fase 2. ¿Esto qué significa? Que aún en los otros departamentos no está instalado el sistema. Seguramente después de que se posicione el nuevo gobierno van a retomar el tema y tal vez esto va a permitir a la policía tener eficiencia y eficacia, pero en la parte preventiva. Les decía a un principio de mi alocución de que han entregado como un verdadero
paso gigante a la modernidad, a la tecnología, a la policía. Y no es así, porque estas cámaras solamente son tecnología preventiva. ¿Qué significa esto? Lo que usted estaba explicando, ¿no? Tal vez van a poder detectar ciudadanos que tienen antecedentes criminales o tal vez vehículos que están siendo buscados, ¿no? A través de las placas, pero es preventivo. ¿Que va a ayudar en la investigación a la policía? Por supuesto que sí. Pero les repito, la policía boliviana necesita tecnología, ciencia y tecnología de última generación para las investigaciones, es decir, para la parte operativa. ¿Y esto qué significa? Tenemos que tener equipamiento y laboratorios de criminalística y laboratorios clínicos a nivel nacional en los 9 departamentos y en las ciudades intermedias del país. Ahí sí, recién podemos decir que la policía está dando un paso importante hacia la tecnología. Si bien hoy en día la policía cuenta con algunos equipos como el que usted ha mencionado, esto del BOL 110, también algunos laboratorios en La Paz, es porque es necesario es un instrumento necesario para el trabajo, pero no es suficiente. Por eso es que la policía necesita fortalecer y modernizarse. Se necesita mayor equipamiento tecnológico. No solamente para realizar la investigación de los delitos de carácter penal, sino también para tener en tiempo real una relación con las demás policías del mundo y también con Interpol, Europol y muchas instituciones policiales para intercambiar información y también tecnología para poder estar a la vanguardia de la ciencia. Entonces, creo que es importante este aspecto. Y en la segunda parte, en la que usted mencionaba, si no me equivoco, es el tema de cómo va a haber una especie de resistencia en los nuevos gobiernos que administren el Estado, pero tenemos que tener la capacidad de hacerles entender de que si no cambiamos el modelo de policía, vamos a seguir teniendo problemas a la hora de servir y proteger a la sociedad. Porque, créame, a diario la sociedad en su conjunto está demandando seguridad, está demandando un mejor servicio de la policía. Cuando se hacen encuestas, el 65% de la población se siente insegura, no cree en su institución policial. Eso tenemos que revertir con un nuevo modelo. Este modelo actual de un servilismo, pero muy grande hacia el gobierno de turno, nos está haciendo un daño. Y no solamente a nosotros como institución, sino también a la sociedad en su conjunto. Porque la sociedad a diario demanda que la policía le proteja. A diario. Y créame de que si no tenemos los medios va a ser muy difícil que podamos proteger a la sociedad adecuadamente. Le voy a dar un ejemplo. Muchos critican al 110, a la unidad 110. La población indica que llaman y nunca se presenta la policía. ¿Y eso sabe por qué ocurre? Porque a través de la georreferenciación, nosotros sabemos técnicamente dónde más o menos se cometen más hechos delictivos y estamos concentrados ahí con los efectivos. Pero ¿qué pasa en los otros sectores de la población? Le voy a hablar de un departamento pequeño como es Sucre, la ciudad de Sucre, que tiene más o menos unos 600.000 habitantes a nivel departamental y a nivel de Sucre unos 350.000 habitantes. Para servir y proteger a 350.000 habitantes, por lo menos deberían salir unos 20 vehículos policiales por turno, las 24 horas. Pero ¿sabe cuántos vehículos salen actualmente? Solamente salen 4 vehículos. Imagínense 4 vehículos para atender a una población de 350.000 habitantes. ¿Que no se producen todos los días robos?
es cierto, pero se cometen otro tipo de delitos. Hay violencia intrafamiliar, hay robo de autopartes, hay zonas en las que se necesita de una vigilancia permanente policial. Entonces, la sola presencia de la policía puede evitar que se cometan robos. Yo estoy hablando de la parte preventiva. Y la parte preventiva se hace con la presencia policial. Pero si solamente van a salir 4 vehículos, va a ser muy difícil abarcar el servicio. Por eso es que no llegan oportunamente al llamado los vehículos. No porque la policía no quiere llegar, sino que no tiene esa capacidad de respuesta. Y eso es con medios, eso es con personal, eso es con vehículos. Y lo peor, el peor error, hay departamentos que han entregado vehículos a la policía, llamando a la prensa, haciendo todo un show, y de repente esos vehículos no han sido presupuestados para gasolina, no tienen choferes, no hay mantenimiento, no hay un centro de mantenimiento para que esos vehículos puedan hacer un servicio adecuado. Entonces, fíjese de que no solamente es dotar de vehículos, sino también se les tiene que dotar de repuestos, de un centro de mantenimiento, de gasolina y de otros accesorios más, como radio, destelladores y otros accesorios. Por lo tanto, creo yo que esas son las falencias. Y el Estado tiene que atender eso, pero de acuerdo al requerimiento de la policía, no de acuerdo al gobierno de turno, no de acuerdo al gobierno que está administrando el Estado, sino de acuerdo a los requerimientos que tenga la policía en base a la exigencia social. Entonces, ese es el, digamos, el análisis concreto de lo que se hace para que podamos mejorar y podamos tener mejores días en cuanto a la seguridad. No sé si tiene alguna otra pregunta al respecto. Hola, hola. Mi Sí, coronel, lo excelente. escuchamos. Bueno, por mi parte, Sí, si alguien más otra pregunta, yo tengo una. Eh, Mire, nosotros particularmente como un movimiento liberal que promovemos un Estado reducido, una mayor participación del ciudadano como individuo, que él pueda disponer más de su dinero, que el aporte hacia el Estado sea realmente efectivo y se traduzca, como bien lo dijo Fernando, en seguridad, justicia y en infraestructura pública, ¿no? Queremos que solamente se utilice en eso, ¿no? Que se concentre en eso la participación del Estado, de los ciudadanos mediante los impuestos, que además, y como clave, deben ser reducidos, pero sí efectivos, ¿no? Entonces, por tanto, siempre hemos tomado como ejemplo las políticas de algunos países, por ejemplo, bueno, como los países nórdicos que dicen, ¿no? Como Singapur, Hong Kong, incluso como era antes Estados Unidos, que era un país más liberal, bueno, lo que es ahora. Y bueno, tomamos nosotros esas cosas como ejemplo, ¿no? Ese tipo de políticas que han servido, que han dado lugar a una gran prosperidad, pero sin embargo también como en la parte conservadora en la que nosotros nos enfocamos, pensamos también de que a veces donde no puede llegar la policía o el Estado, tiene que llegar la moral, ¿no? Entonces nosotros apostamos mucho a la moralidad dentro de la familia. Y bueno, esto es solamente como un punto para sacar lo que ofrecemos, ¿no? Sin embargo, quería consultarle a usted de algún país que haya visto este modelo, algún ejemplo claro, porque a veces a la gente le gusta manejarse en base a ejemplos tangibles, ¿no? Donde haya funcionado esto, donde se esté aplicando. Esa sería mi consulta, coronel. está bien. Mire, uno de los países que en realidad no es que sea desprendido del órgano ejecutivo, pero sí ha podido entrar en un acuerdo, en un entendimiento para que la policía pueda administrarse la parte técnico-operativa y el gobierno solamente la parte administrativa, es decir, darle los medios necesarios. Como debiera ser, ¿no? Debiera ser así.
Yo no sé con qué finalidad en nuestra Constitución han puesto destituir y designar al comandante general. Si la policía es la que conoce a sus miembros y sabe quiénes están aptos o por lo menos académicamente quiénes son los mejores para comandar una institución. No puede venir un presidente y decir, bueno, a este lo destituyo y a este le pongo. ¿Por qué? Porque quiero yo. No puede ser así, ¿no es cierto? Eso desnaturaliza la institucionalidad. Y esto ha ocurrido en varios años, me comento. Un jefe que estaba en el último lugar ha llegado a ser comandante general, ¿no? Sin tener los méritos necesarios. Entonces eso desmotiva. Mire, a su pregunta, una organización que me ha gustado es pese a que tiene muchos problemas porque son varias policías, locales, municipales y nacionales, es la de España, porque ellos tienen el Sindicato Nacional de Policías de España, quienes coordinan permanentemente con el gobierno que circunstancialmente está administrando el Estado para llevar adelante políticas institucionales, ¿no? Pero ellos deciden, ellos plantean sus políticas institucionales, no les imponen. Es decir, el gobierno no dice, a partir de hoy día, como el otro día salió el ministro de gobierno, el señor Murillo, y dijo, a partir de esta gestión, los oficiales van a ser sometidos a un examen psicológico antes de dar sus exámenes de ascenso, algo así. Entonces, está habiendo una intromisión flagrante ahí, porque está imponiendo un criterio que ellos creen que eso va a mejorar la institución. Y nosotros no necesitamos de remiendos, nosotros necesitamos de darle soluciones estructurales a la policía. No podemos darle un remiendo. Va a venir otro ministro de gobierno al año y va a decir, no, ahora nosotros hemos decidido que la policía debe hacer esto y se va a hacer así. Eso tiene que terminar. La policía boliviana tiene que construir sus propias políticas institucionales a favor de la población. Otro país que ha podido, pese a que ha tenido problemas, porque está muy militarizado con esto de la guerrilla en Colombia, pero también han podido llegar a coordinar adecuadamente para que la policía colombiana tenga cierta independencia en el área operativa. Le voy a dar un ejemplo de lo que ocurre en Bolivia. De repente, el gobierno dice, no, no van a hacer uso de la fuerza. Ahora último, lo que ha ocurrido cuando se ha utilizado explosivos, armas de fuego y una serie de cosas, ¿no? El gobierno dice, no, no van a intervenir. ¿Por qué? Porque va a haber muertos o porque una cosa u otra cosa. Entonces, no le da independencia operativa a la policía. ¿Y quién recibe la crítica social? Es la institución del orden. Porque la policía está para restituir el orden, está para conservar el orden público. Por eso se habla de 3 niveles, seguridad pública, seguridad interna y seguridad ciudadana. Entonces, cuando hay riesgo en cuanto a la seguridad interna, pues la policía tiene que actuar de inmediato. No podemos nosotros, como institución que va a salir en defensa de la sociedad, no podemos estar esperando instrucciones para intervenir o no intervenir un determinado asunto. Técnica y operativamente, nosotros tenemos que hacer un análisis inmediato para ver si se va a intervenir. Y si se va a intervenir, el comandante general de la policía le tiene que decir al presidente y al gobierno de gobierno, al ministro de gobierno, tiene que decirle, nosotros creemos de que se debe intervenir por esto y por esto, ¿no es cierto? Entonces, en el gobierno de Sánchez de Lozada ha sido muy, muy notorio esta dependencia que se ha desatado en una, casi en una guerra civil, ¿no? Porque justamente por esa intromisión política en las instituciones, que no les han dejado desarrollar técnica y operativamente el conflicto. Entonces, hay países que han logrado que sus instituciones, es decir, hay instituciones policiales en varios países que han logrado hacer entender a la parte ejecutiva
de que ellos deben ser los que administren, los que intervengan, pero administrativamente. ¿Y eso qué significa? Que el Estado debe atender las necesidades, debe darle un techo presupuestario adecuado. Imagínense en los últimos gobiernos cuánto han gastado en propaganda política, cuánto han gastado en otras políticas que no eran muy necesarias, en vez de gastar en infraestructura, en medios a la policía. Mire, 2 helicópteros compraron y esos helicópteros son de entrenamiento, ni siquiera son de patrullaje. ¿Cómo es posible que la policía va a poder desarrollar el rescate y el auxilio de personas en difícil situación si no cuentan con helicópteros o con medios tripulados y no tripulados? La policía en este momento debía tener los últimos drones de última tecnología. Bolivia ha tenido un auge económico bastante importante, pero no se ha fortalecido a las instituciones claves para la seguridad. Imagínense cómo es posible que hoy en día la policía boliviana no cuente con los mejores drones. ¿Cómo es posible que la policía hasta ahora no haya podido fortalecer el patrullaje aéreo, el patrullaje lacustre? ¿Cómo es posible que la policía hasta el día de hoy no cuente con laboratorios? Entonces, esos temas hacen de que, así como se ven las instituciones, es el reflejo de un Estado. Imagínense el tema de la salud en la policía. ¿Y cómo se refleja en el Estado la salud? Lo propio. Entonces, las instituciones del Estado son el reflejo de lo que desarrolla un país. Y créanme, yo he visitado algunos países y he visitado también las instituciones policiales y realmente he podido comparar la realidad de esas policías con la realidad de nuestra policía boliviana. Por eso es que me he atrevido a plantear esta posición de cambiar el modelo. Porque si no cambiamos el modelo, vamos a seguir teniendo problemas. En otros países le han dado otro sentido, como le estaba comentando. Han logrado coordinar para que el gobierno solamente atienda estrictamente la parte administrativa y la policía esté a cargo exclusivamente de la parte técnica operativa. Y así debiera ser, ¿no? Así debiera ser. Pero nuestra Constitución, el artículo 172, parágrafo 18, y el 151 al 54 es lacerante en cuanto a la dependencia. Y si vamos a seguir dependiendo así, de esa forma, como dice la Constitución, necesariamente va a haber una injerencia política en todos los niveles de la policía. No sé si hay alguna otra pregunta. Los 40 minutos ya se van a agotar, mi coronel. Vamos a enviar un link más para charlar algunos temas más y tal vez si hay preguntas. Le envío también en un momento. Muy bien, no hay ningún problema. Si alguien tal vez podría hacerme la pregunta para ir avanzando. Yo propongo cortar y volvernos a instalar para que no estemos ahí con la respuesta al aire, por favor. Ya, perfecto. Ya. Bien, cuando ustedes me dicen, yo ya termino. Ustedes me dicen, ya puede empezar y termino ya. Me falta muy preciso, en unos 2 minutos ya termino. Ya están casi todos, coronel. Si usted Ya tú gusta, dale la orden. podemos Coronel, seguir. adelante, no hay apuro, tenemos tiempo, así que no se apure, más bien desarrolle el tema, lo puede profundizar el tema sin ningún Ya problema. está bien, muchas gracias. Sí, en realidad ya estuve el epílogo, ya. Está bien. Adelante. Bien, ya ustedes estamos me grabando. dirán cuándo empiezo. Adelante. Ya, perfecto. Muchas gracias, retornamos. Luego de haber corregido algunas fallas técnicas. Les decía de que ha llegado el momento en el Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente después de las elecciones del 18 de octubre, si es que se realizan,
el nuevo gobierno tiene que comenzar a escuchar a este sector de la policía, porque tenemos argumentos sólidos como para poder explicar el por qué la policía boliviana debe cambiar de modelo, de policía gubernamental a policía profesional, que tenga un mayor acercamiento a la sociedad. Pero no solamente un acercamiento, sino también que tenga que responder a la sociedad, sus demandas, en varios temas, y subalternizarse a la sociedad, y no subalternizarse a la clase política o a los gobiernos de turno, que circunstancialmente están administrando el Estado. Cuando digo injerencia de la clase política en la policía boliviana, me refiero concretamente a lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Resulta de que en el régimen de la policía, la Constitución Política del Estado evidentemente establece que la policía boliviana depende del presidente del Estado, por intermedio del ministro de Gobierno. Pero lo más lacerante de la Constitución para esta dependencia es el artículo 172, inciso 17. ¿Qué dice ese artículo de la Constitución cuando habla del órgano ejecutivo, de las atribuciones del presidente? Dice, parágrafo 17, designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Luego el parágrafo 18 dice, designar y destituir al comandante general de la Policía Boliviana. Este inciso obviamente da lugar a una injerencia, pero muy grande, de la clase política sobre la policía. Y eso se ha visto en los últimos 20 años. Aquel oficial que se ha preparado académicamente para comandar la institución, muchas veces por este artículo, los presidentes que asumían la administración del Estado veían por conveniente que no podían designarle a él, sino a otro. Entonces, esta injerencia se da en la designación de cargos, especialmente de comandantes generales. Y esto, a medida que ha ido pasando los años, se ha ido desvirtuando las bases y principios institucionales y realmente ha llegado a extremos porque jefes de la policía que inclusive fueron cuestionados por la Comisión de Hechos Delictivos han sido nombrados comandantes, sin respetar la jerarquía de antigüedad, sin respetar los antecedentes meritocráticos de un jefe. Por lo tanto, a esa injerencia me refiero. Y si ese comandante no obedece la política gubernamental, es decir, la política de un partido de gobierno, entonces el presidente lo destituye. Eso hemos visto varias veces. En un solo año han habido 2 o 3 comandantes generales porque los han destituido. Entonces, esto no puede continuar. Se desnaturaliza la institucionalidad. Es decir, se desvirtúan esos principios que tiene la policía. Y hay que ser autocríticos. Yo soy uno de los convencidos que la policía tiene que ser autocrítico para justamente identificar las fortalezas y debilidades que tiene nuestra institución policial. Creo yo de que al plantear
de que el modelo de policía gubernamental debe ser cambiado en Bolivia, no estoy haciendo otra cosa que aportar académicamente. Gobierno que suba al poder tiene que conocer y tiene que saber que el modelo de policía gubernamental ha caducado en Bolivia y si continuamos con este modelo vamos a generar un malestar en la sociedad. ¿Y dónde se ha develado esto? En los cabildos. Imagínense la policía boliviana en los sucesos de noviembre del 2019 no se ha amotinado, como dicen muchos medios de comunicación y algunos analistas políticos. Yo no comparto ese criterio. La policía boliviana se ha replegado a sus unidades para salir en defensa de la sociedad y de la democracia, que es muy diferente a un amotinamiento. Porque los amotinamientos se dan en cárceles y se dan en cuarteles militares. Entonces, lo que la policía ha hecho es replegarse a sus unidades policiales y defender la democracia que en ese momento se encontraba en un grave peligro. Y para cualquier analista político, esta actitud que tuvo la policía ha logrado pacificar el país. Con esa actitud que ha tomado la policía, se ha logrado la simpatía de la sociedad. Y en ese momento se han escuchado en diferentes cabildos que la policía ha recuperado la credibilidad de la sociedad, que la policía está junto a su pueblo, que la policía ha defendido la democracia y que la policía por primera vez está marchando junto a su pueblo. Estos actos nos hacen pensar de que gran parte de la población en ese momento nuevamente ha creído en su institución policial. Entonces, académicamente nos hace analizar estos hechos de que la policía boliviana necesariamente tiene que trabajar junto a su pueblo, necesariamente tiene que diseñar políticas institucionales tendientes a servir y proteger a su pueblo, a la sociedad en su conjunto. Y esto tengo que subrayarlo para que puedan entender los políticos que después de las próximas elecciones asuman el poder. Porque va a ser un rol histórico. Realmente lo que ha pasado en noviembre y octubre y noviembre del 2019 nos tiene que llamar profundamente la atención. Sobre todo el comportamiento de la sociedad en los diferentes cabildos. ¿Qué decían en los cabildos? Decían que a la policía se le tiene que devolver la dignificación, a la policía se le tiene que devolver sus funciones y atribuciones que están en la Constitución y en la ley orgánica de la policía, que a la policía se le debe dar mejores días, que se le debe dar un salario digno, que se le debe dar una jubilación digna y que también se debe atender el tema de salud, educación y medios. Y eso no lo ha dicho un ciudadano, no lo ha dicho un partido político, no lo ha dicho un líder político, lo ha dicho un cabildo. Y no solamente un cabildo en Santa Cruz, sino en Cochabamba, en Santa Cruz, es decir, en los 9 departamentos. Y en los 9 departamentos, los efectivos policiales se han unido a su pueblo. Y este hecho histórico nos tiene que llamar poderosamente la atención. Creo que es necesario que los cientistas políticos, los analistas políticos, aquellas personas que hoy en día forman un partido político, tienen que tomar muy en cuenta lo que ha pasado en este octubre y noviembre del 2019.
ya que no han tenido la lección aprendida de lo que ocurrió en octubre del 2003, cuando el ejército ha tenido que enfrentarse con la policía. Y luego la policía nuevamente ha recibido el respaldo y el apoyo de la sociedad. Entonces son hechos históricos que nos tienen que llamar poderosamente la atención que algo está fallando. Y ese algo que está fallando es justamente el modelo. Pero no solamente en Bolivia, repito, sino también en algunos países de nuestra región, que tienen el mismo problema, la dependencia política, la injerencia política, los intereses políticos antes que los intereses de la sociedad. Entonces creo que la constitución política del Estado, cuando le da esas funciones y atribuciones a la policía de la defensa de la sociedad, creo que está siendo muy claro, ¿no? Que la policía tiene que estar permanentemente defendiendo a la sociedad, cumpliendo y hacer cumplir la ley y sobre todo conservar el orden público. Creo que es muy importante estos aspectos y no tiene que ser utilizado como un instrumento de poder para los políticos, para solamente utilizar bajo sus intereses. Y repito, 6 gobiernos han intentado reformar y transformar la policía, pero no lo consiguieron. Desde 1982 a la fecha. El que más ha intentado ha sido el último gobierno, 4 intentos, y todos fracasaron. Los 4 intentos fracasaron. Y al contrario, más bien les escenaron funciones y atribuciones. Entonces, creo yo de que tenemos que realizar un análisis profundo sobre el comportamiento de la política sobre la policía. Con esto, creo que hemos dado una introducción importante a este espacio que nos están brindando ustedes y que nosotros, obviamente, la parte académica, queremos también hacer conocer nuestro pensamiento. Estoy a su disposición para cualquier otra pregunta o análisis que quieran realizar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, coronel, por la exposición. Obviamente lo queremos invitar para profundizar algunos temas que vemos que son realmente importantes. Ya, así que vamos a abrir el micrófono para que todos aquellos que quieran preguntar, salir de dudas, consultarle algo al coronel, por favor, puedan hacerlo. Ya, así que micrófono abierto si tienen consultas, dudas, adelante, por favor. Nuestro hermano Oscar Vargas está levantando la mano, Fernando. Adelante, Oscar. Buenas noches a todos, bendiciones abundantes. Muchas gracias, coronel, por su exposición. Yo la primera pregunta que quería hacerle es que antes de los sucesos del año pasado, ha habido grandes anuncios de cambios tecnológicos en la policía, ¿no? Con la implementación de la tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, la instalación de videocámaras 300 en Santa Cruz, en el Alto, y con tecnologías que en otros países como en Estados Unidos, en Europa, están prohibidas porque hacen invasión se toma datos sin el permiso de los ciudadanos, ¿no? Y tal vez Bolivia es un experimento social
porque ahora en época de pandemia se está utilizando mucho en los países asiáticos, o sea, en China, pero también en Japón, para poder hacer el reconocimiento de las personas que, que han sido infectadas, que no salgan de sus hogares. Entonces es también un momento en que Google, IBM, Bill Gates está anunciando la venta de esa tecnología de reconocimiento facial en unos lentecitos que va a poner a la venta, ¿no? Uno compra unos lentecitos así como de Superman y puede ver, puede tener toda la información de la persona que está viendo. Lo que, entonces, la pregunta, coronel, era que si es ese cambio que parece inevitable que va a invadir la privacidad de la gente, va a cambiar el rol del policía que va a tener que trabajar con la información, no solamente el reconocimiento facial, sino de las placas también, y ese cambio tecnológico podría ayudar al cambio que usted pide, que es institucional, ¿no? Pero que nadie se va a atrever a hacerlo, porque, bueno, a cada gobierno le va a convenir tener a la policía bajo su mando, pero si tienen esa tecnología, podrían tener una cierta independencia. Esa es la pregunta, coronel. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Indudablemente tengo dos respuestas en realidad. Respecto a las cámaras de videovigilancia de última tecnología, evidentemente tienen la capacidad de hacer reconocimiento de rostros y también la identificación de las placas y otras virtudes. Pero para esto se necesita necesariamente de que el software tenga un almacenamiento de datos. A un principio se pensaba hacer un censo en las cárceles y también hacer un censo de todos aquellos infractores de la ley que a diario están de alguna manera siendo detenidos y cometiendo algunos hechos delictivos, para que luego de que estas personas tengan esos antecedentes, estas cámaras puedan hacer un reconocimiento facial de inmediato. Pero aún no se cuenta con ese banco de datos, recién se está empezando a trabajar para almacenar y eso seguramente va a tomar su tiempo. La infraestructura del BOL 110 que está en la ciudad de La Paz tiene la capacidad para poder monitorear los 9 departamentos, pero aún está recién en la fase 2, ingresando a la fase 2. ¿Esto qué significa? Que aún en los otros departamentos no está instalado el sistema. Seguramente después de que se posicione el nuevo gobierno van a retomar el tema y tal vez esto va a permitir a la policía tener eficiencia y eficacia, pero en la parte preventiva. Les decía a un principio de mi alocución de que han entregado como un verdadero paso gigante a la modernidad, a la tecnología, a la policía. Y no es así, porque estas cámaras solamente son tecnología preventiva. ¿Qué significa esto? Lo que usted estaba explicando, ¿no? Tal vez van a poder detectar ciudadanos que tienen antecedentes criminales o tal vez vehículos que están siendo buscados, ¿no? A través de las placas, pero es preventivo. ¿Que va a ayudar en la investigación a la policía? Por supuesto que sí. Pero les repito, la policía boliviana necesita tecnología, ciencia y tecnología de última generación para las investigaciones, es decir, para la parte operativa. ¿Y esto qué significa? Tenemos que tener equipamiento y laboratorios de criminalística y laboratorios clínicos a nivel nacional en los 9 departamentos y en las ciudades intermedias del país. Ahí sí, recién podemos decir que la policía está dando un paso importante hacia la tecnología.
Si bien hoy en día la policía cuenta con algunos equipos como el que usted ha mencionado, esto del Volt 110, también algunos laboratorios en La Paz, es porque es necesario es un instrumento necesario para el trabajo, pero no es suficiente. Por eso es que la policía necesita fortalecer y modernizarse. Se necesita mayor equipamiento tecnológico. No solamente para realizar la investigación de los delitos de carácter penal, sino también para tener en tiempo real una relación con las demás policías del mundo y también con Interpol, Europol y muchas instituciones policiales para intercambiar información y también tecnología para poder estar a la vanguardia de la ciencia. Entonces, creo que es importante este aspecto. Y en la segunda parte, en la que usted mencionaba, si no me equivoco, es el tema de cómo va a haber una especie de resistencia en los nuevos gobiernos que administren el Estado, pero tenemos que tener la capacidad de hacerles entender de que si no cambiamos el modelo de policía, vamos a seguir teniendo problemas a la hora de servir y proteger a la sociedad. Porque, créame, a diario la sociedad en su conjunto está demandando seguridad, está demandando un mejor servicio de la policía. Cuando se hacen encuestas, el 65% de la población se siente insegura, no cree en su institución policial. Eso tenemos que revertir con un nuevo modelo. Este modelo actual de un servilismo, pero muy grande hacia el gobierno de turno, nos está haciendo un daño. Y no solamente a nosotros como institución, sino también a la sociedad en su conjunto. Porque la sociedad a diario demanda que la policía le proteja. A diario. Y créame de que si no tenemos los medios va a ser muy difícil que podamos proteger a la sociedad adecuadamente. Le voy a dar un ejemplo. Muchos critican al 110, a la unidad 110. La población indica que llaman y nunca se presenta la policía. ¿Y eso sabe por qué ocurre? Porque a través de la georreferenciación, nosotros sabemos técnicamente dónde más o menos se cometen más hechos delictivos y estamos concentrados ahí con los efectivos. Pero ¿qué pasa en los otros sectores de la población? Le voy a hablar de un departamento pequeño como es Sucre, la ciudad de Sucre, que tiene más o menos unos 600.000 habitantes a nivel departamental y a nivel de Sucre unos 350.000 habitantes. Para servir y proteger a 350.000 habitantes, por lo menos deberían salir unos 20 vehículos policiales por turno, las 24 horas. Pero ¿sabe cuántos vehículos salen actualmente? Solamente salen 4 vehículos. Imagínense 4 vehículos para atender a una población de 350.000 habitantes. ¿Que no se producen todos los días robos? Es cierto, pero se cometen otro tipo de delitos. Hay violencia intrafamiliar, hay robo de autopartes, hay zonas en las que se necesita de una vigilancia permanente policial. Entonces, la sola presencia de la policía puede evitar que se cometan robos. Yo estoy hablando de la parte preventiva. Y la parte preventiva se hace con la presencia policial. Pero si solamente van a salir 4 vehículos, va a ser muy difícil abarcar el servicio. Por eso es que no llegan oportunamente al llamado los vehículos. No porque la policía no quiere llegar, sino que no tiene esa capacidad de respuesta. Y eso es con medios, eso es con personal, eso es con vehículos. Y lo peor, el peor error, hay departamentos que han entregado vehículos a la policía, llamando a la prensa, haciendo todo un show, y de repente esos vehículos no han sido presupuestados para gasolina, no tienen choferes,
no hay mantenimiento, no hay un centro de mantenimiento para que esos vehículos puedan hacer un servicio adecuado. Entonces, fíjese de que no solamente es dotar de vehículos, sino también se les tiene que dotar de repuestos, de un centro de mantenimiento, de gasolina y de otros accesorios más, como radio, destelladores y otros accesorios. Por lo tanto, creo yo que esas son las falencias. Y el Estado tiene que atender eso, pero de acuerdo al requerimiento de la policía, no de acuerdo al gobierno de turno, no de acuerdo al gobierno que está administrando el Estado, sino de acuerdo a los requerimientos que tenga la policía en base a la exigencia social. Entonces, ese es el, digamos, el análisis concreto de lo que se hace para que podamos mejorar y podamos tener mejores días en cuanto a la seguridad. No sé si tiene alguna otra pregunta al respecto. Hola, hola. Mi Sí, coronel, lo excelente. escuchamos. Bueno, por mi parte, Sí, si alguien más otra pregunta, yo tengo una. Eh, Mire, nosotros particularmente como un movimiento liberal que promovemos un Estado reducido, una mayor participación del ciudadano como individuo, que él pueda disponer más de su dinero, que el aporte hacia el Estado sea realmente efectivo y se traduzca, como bien lo dijo Fernando, en seguridad, justicia y en infraestructura pública, ¿no? Queremos que solamente se utilice en eso, ¿no? Que se concentre en eso la participación del Estado, de los ciudadanos mediante los impuestos, que además, y como clave, deben ser reducidos, pero sí efectivos, ¿no? Entonces, por tanto, siempre hemos tomado como ejemplo las políticas de algunos países, por ejemplo, bueno, como los países nórdicos que dicen, ¿no? Eh, como Singapur, Hong Kong, incluso como era antes Estados Unidos, que era un país más liberal, bueno, lo que es ahora. Y bueno, tomamos nosotros esas cosas como ejemplo, ¿no? Ese tipo de políticas que han servido, que han dado lugar a una gran prosperidad, pero sin embargo también como en la parte conservadora en la que nosotros nos enfocamos, pensamos también de que a veces donde no puede llegar la policía o el Estado, tiene que llegar la moral, ¿no? Entonces nosotros apostamos mucho a la moralidad dentro de la familia. Y bueno, esto es solamente como un punto para sacar lo que ofrecemos, ¿no? Sin embargo, quería consultarle a usted de algún país que haya visto este modelo, algún ejemplo claro, porque a veces a la gente le gusta manejarse en base a ejemplos tangibles, ¿no? Donde haya funcionado esto, donde se esté aplicando. Esa sería mi consulta, coronel. está bien. Mire, uno de los países que en realidad no es que sea desprendido del órgano ejecutivo, pero sí ha podido entrar en un acuerdo, en un entendimiento para que la policía pueda administrarse la parte técnico-operativa y el gobierno solamente la parte administrativa, es decir, darle los medios necesarios. Como debiera ser, ¿no? Debiera ser así. Yo no sé con qué finalidad en nuestra Constitución han puesto destituir y designar al comandante general. Si la policía es la que conoce a sus miembros y sabe quiénes están aptos o por lo menos académicamente quiénes son los mejores para comandar una institución. No puede venir un presidente y decir, bueno, a este lo destituyo y a este le pongo. ¿Por qué? Porque quiero yo. No puede ser así, ¿no es cierto? Eso desnaturaliza la institucionalidad. Y esto ha ocurrido en varios años, le comento. Un jefe que estaba en el último lugar ha llegado a ser comandante general, ¿no? Sin tener los méritos necesarios. Entonces eso desmotiva. Mire, a su pregunta, una organización que me ha gustado es pese a que tiene muchos problemas porque son varias policías, locales, municipales y nacionales, es la de España, porque ellos tienen el Sindicato Nacional de Policías de España.
quienes coordinan permanentemente con el gobierno que circunstancialmente está administrando el Estado para llevar adelante políticas institucionales, ¿no? Pero ellos deciden, ellos plantean sus políticas institucionales, no les imponen. Es decir, el gobierno no dice, a partir de hoy día, como el otro día salió el ministro de gobierno, el señor Murillo, y dijo, a partir de esta gestión, los oficiales van a ser sometidos a un examen psicológico antes de dar sus exámenes de ascenso, algo así. Entonces, está habiendo una intromisión flagrante ahí, porque está imponiendo un criterio que ellos creen que eso va a mejorar la institución. Y nosotros no necesitamos de remiendos, nosotros necesitamos de darle soluciones estructurales a la policía. No podemos darle un remiendo. Va a venir otro ministro de gobierno al año y va a decir, no, ahora nosotros hemos decidido que la policía debe hacer esto y se va a hacer así. Eso tiene que terminar. La policía boliviana tiene que construir sus propias políticas institucionales a favor de la población. Otro país que ha podido, pese a que ha tenido problemas, porque está muy militarizado con esto de la guerrilla en Colombia, pero también han podido llegar a coordinar adecuadamente para que la policía colombiana tenga cierta independencia en el área operativa. Le voy a dar un ejemplo de lo que ocurre en Bolivia. De repente, el gobierno dice, no, no van a hacer uso de la fuerza. Ahora último, lo que ha ocurrido cuando se ha utilizado explosivos, armas de fuego y una serie de cosas, ¿no? El gobierno dice, no, no van a intervenir. ¿Por qué? Porque va a haber muertos o porque una cosa u otra cosa. Entonces, no le da independencia operativa a la policía. ¿Y quién recibe la crítica social? Es la institución del orden. Porque la policía está para restituir el orden, está para conservar el orden público. Por eso se habla de 3 niveles, seguridad pública, seguridad interna y seguridad ciudadana. Entonces, cuando hay riesgo en cuanto a la seguridad interna, pues la policía tiene que actuar de inmediato. No podemos nosotros, como institución que va a salir en defensa de la sociedad, no podemos estar esperando instrucciones para intervenir o no intervenir un determinado asunto. Técnica y operativamente, nosotros tenemos que hacer un análisis inmediato para ver si se va a intervenir. Y si se va a intervenir, el comandante general de la policía le tiene que decir al presidente y al gobierno de gobierno, al ministro de gobierno, tiene que decirle, nosotros creemos de que se debe intervenir por esto y por esto, ¿no es cierto? Entonces, en el gobierno de Sánchez de Lozada ha sido muy, muy notorio esta dependencia que se ha desatado en una, casi en una guerra civil, ¿no? Porque justamente por esa intromisión política en las instituciones, que no les han dejado desarrollar técnica y operativamente el conflicto. Entonces, hay países que han logrado que sus instituciones, es decir, hay instituciones policiales en varios países que han logrado hacer entender a la parte ejecutiva de que ellos deben ser los que administren, los que intervengan, pero administrativamente. ¿Y eso qué significa? Que el Estado debe atender las necesidades, debe darle un techo presupuestario adecuado. Imagínense en los últimos gobiernos cuánto han gastado en propaganda política, cuánto han gastado en otras políticas que no eran muy necesarias, en vez de gastar en infraestructura, en medios a la policía. Mire, 2 helicópteros compraron y esos helicópteros son de entrenamiento, ni siquiera son de patrullaje. ¿Cómo es posible que la policía va a poder desarrollar el rescate y el auxilio de personas en difícil situación si no cuentan con helicópteros o con medios tripulados y no tripulados? La policía en este momento debía tener los últimos drones de última tecnología. Bolivia ha tenido un auge económico bastante importante, pero no se ha fortalecido a las instituciones claves para la seguridad.
Imagínense cómo es posible que hoy en día la policía boliviana no cuente con los mejores drones. ¿Cómo es posible que la policía hasta ahora no haya podido fortalecer el patrullaje aéreo, el patrullaje lacustre? ¿Cómo es posible que la policía hasta el día de hoy no cuente con laboratorios? Entonces, esos temas hacen de que, así como se ven las instituciones, es el reflejo de un Estado. Imagínense el tema de la salud en la policía. ¿Y cómo se refleja en el Estado la salud? Lo propio. Entonces, las instituciones del Estado son el reflejo de lo que desarrolla un país. Y créanme, yo he visitado algunos países y he visitado también las instituciones policiales y realmente he podido comparar la realidad de esas policías con la realidad de nuestra policía boliviana. Por eso es que me he atrevido a plantear esta posición de cambiar el modelo, porque si no cambiamos el modelo, vamos a seguir teniendo problemas. En otros países le han dado otro sentido, como les estaba comentando. Han logrado coordinar para que el gobierno solamente atienda estrictamente la parte administrativa y la policía esté a cargo exclusivamente de la parte técnica operativa. Y así debiera ser, ¿no? Así debiera ser. Pero nuestra Constitución, el artículo 172, parágrafo 18, y el 151 al 54 es lacerante en cuanto a la dependencia. Y si vamos a seguir dependiendo así, de esa forma, como dice la Constitución, necesariamente va a haber una injerencia política en todos los niveles de la policía. No sé si hay alguna otra pregunta. Los 40 minutos ya se van a agotar, mi coronel. Vamos a enviar un link más para charlar algunos temas más y tal vez si hay preguntas. Le envío también en un momento. Muy bien, no hay ningún problema. Si alguien tal vez podría hacerme la pregunta para ir avanzando. Yo propongo cortar y volvernos a instalar para que no estemos ahí con la respuesta al aire, por favor. Ya, perfecto. Ya.